Sánchez dice que está preocupado por la democracia, por los derechos humanos, por la legalidad internacional. Pero en el momento en que el régimen de Nicolás Maduro empieza a tambalearse, lo que de verdad parece temblar es otra cosa: la red de complicidades políticas que durante años ha conectado Caracas con Madrid. Y es precisamente ahí donde irrumpe Santiago Abascal, no solo atacando al gobierno, sino apuntando directamente al corazón del relato oficial. Si cae Maduro, ¿qué queda al descubierto en la política española? Quédate muy atento, porque en este vídeo vamos a hablar de cómo la caída del chavismo ya no es solo una crisis latinoamericana, sino un espejo incómodo para el gobierno de Pedro Sánchez, señalado como cómplice y beneficiario de ese régimen. En este vídeo vamos a hablar de cómo ese desplome en Caracas puede convertirse en un terremoto político en Madrid, sacando a la superficie nombres, decisiones y silencios que el poder preferiría enterrar. Vamos a desentrañar por qué Abascal afirma que el golpe para la mafia de Sánchez es más duro que la propia detención de viejos aliados políticos. Y mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que lo cambia todo. El foco deja de estar en Venezuela y se posa de lleno sobre las cloacas de la política española. Cuando Abascal afirma que Sánchez debería estar muy preocupado, no está lanzando una frase al aire, está marcando un encuadre político calculado. El problema no es solo lo que pasa en Caracas, sino lo que puede empezar a investigarse en Madrid. En su discurso, la caída de Maduro no es simplemente la derrota de una dictadura lejana, sino el desplome de un pilar simbólico y material de una parte de la izquierda española que durante años miró hacia otro lado ante la represión, el hambre y el éxodo de millones de venezolanos. Abascal no habla solo del tirano caribeño, insinúa una red de intereses, favores y silencios que podría alcanzar hasta los despachos más altos en España, hasta los mismos pasillos donde hoy se decide la política nacional. Porque, nos guste o no, durante años el debate sobre Venezuela ha sido utilizado como arma arrojadiza en la política española. Mientras unos denunciaban abiertamente el autoritarismo chavista, otros preferían eufemismos: tensión, dificultades, errores, pero rara vez dictadura. Y ahora, cuando el régimen se debilita bajo la presión externa, Abascal ve una oportunidad para reabrir un expediente que el sanchismo querría mantener enterrado: viajes, contactos, negocios energéticos, contratos opacos, préstamos internacionales, asesorías ideológicas, todo lo que pueda unir la suerte de Maduro con la fortuna de ciertos proyectos políticos en España. Para el líder de Vox, nada de esto es casualidad. Cuando acusa al gobierno de ser cómplice y beneficiario del régimen venezolano, está diciendo, en esencia, que la política exterior española ha sido rehén de afinidades ideológicas y posibles favores cruzados. En este contexto, el relato adquiere una dimensión casi cinematográfica. De un lado, un régimen latinoamericano en crisis; del otro, un gobierno europeo que se presenta como paladín de la democracia, pero que carga con el peso de sus amistades peligrosas. La pregunta implícita es devastadora. Si en algún momento se prueba que hubo apoyo político, cobertura diplomática o incluso ventajas económicas ligadas al chavismo, ¿cómo podrá el gobierno seguir presentándose como referente moral frente a otros países? Este es el hilo que Abascal tira una y otra vez: la incoherencia entre el discurso público y las alianzas reales. Y esa incoherencia no es solo un problema de imagen, es una bomba de relojería política, porque cuestiona la legitimidad de toda una narrativa de poder. Piensa en lo que significa esto para la credibilidad internacional de España. Si se demuestra que el gobierno mantuvo vínculos estrechos con un régimen denunciado por organismos internacionales de derechos humanos, por la ONU, por la Unión Europea misma, ¿qué peso tendrán en el futuro las declaraciones españolas sobre democracia? Cuando Sánchez hable de valores europeos, ¿quién le va a creer si antes estuvo blanqueando a Maduro? Esa es la jugada de Abascal: no solo atacar al gobierno por lo que hizo, sino minar su capacidad de hablar de principios en el futuro. Si estás de acuerdo en que estas conexiones no pueden seguir escondidas bajo capas de propaganda y titulares superficiales, actúa ahora mismo, dale like a este vídeo y compártelo. No lo dejes para luego. Comparte este vídeo con las personas en las que confías, con quienes sabes que quieren entender lo que hay detrás del discurso oficial. Difúndelo para que cada vez más gente se pregunte por qué se teme tanto a que se sepa toda la verdad. Envíalo a quienes necesitan ver que hay otra versión de los hechos, una versión que los medios convencionales prefieren silenciar. Desde este enfoque, el mensaje de Abascal tiene una carga dramática muy clara. La caída de Maduro es presentada como un terremoto político que puede sacudir la base moral del gobierno de Sánchez. Si durante años se justificaron o minimizaron los abusos del chavismo, si se blanquearon sus referéndums, sus elecciones amañadas, sus presos políticos, entonces la imagen de una parte de la izquierda española como defensora de los derechos humanos se resquebraja, y Abascal lo sabe. Por eso habla de mafia, porque no está describiendo solo un proyecto ideológico, sino una red
de lealtades, de intereses mutuos, de silencios comprados con contratos, concesiones, apoyos internacionales. En esa narrativa, los nombres que menciona, los viejos ministros, los intermediarios, los políticos que en su día defendieron o minimizaron el chavismo, no son simplemente personajes secundarios, sino piezas de un sistema. No es casual que hable de ellos como de un entorno, un círculo, una constelación de figuras que directa o indirectamente habrían contribuido a normalizar un régimen que hoy se derrumba. La idea que se lanza a la audiencia española es incómoda. Si Maduro cae por la presión internacional, ¿qué pasa con todos los que desde España le dieron cobertura política? ¿Hasta dónde llegó esa relación? ¿Fue solo ideológica o también económica? Hubo contratos energéticos firmados con empresas estatales venezolanas que beneficiaron a ciertos sectores políticos o empresariales cercanos al gobierno. Además, el uso del término mafia funciona como detonador emocional. No evoca solo corrupción, evoca también miedo, chantaje, códigos de silencio. Abascal intenta que el espectador se pregunte si detrás de decisiones diplomáticas aparentemente técnicas puede haber compromisos inconfesables y favores que hoy nadie quiere recordar. De ahí la fuerza de su mensaje. No está diciendo únicamente que el gobierno se equivocó, está sugiriendo que formó parte de algo mucho más oscuro, algo que ahora podría empezar a salir a la luz con cada paso que dé la crisis venezolana. Es el lenguaje del escándalo estructural, no del error puntual. Hay otro punto clave en este relato, el contraste entre el lenguaje épico y moral que suele usar el gobierno para hablar de democracia y su silencio o tibieza cuando se trata de regímenes amigos. Abascal explota ese contraste con precisión. Mientras Sánchez se presenta como defensor de la legalidad internacional y la paz, el líder de Vox le reprocha haber mirado hacia otro lado ante un gobierno que encarcelaba opositores y cerraba medios críticos. Esa acusación no es solo moral, es estratégica. Busca erosionar la autoridad del gobierno para hablar de derechos humanos, presentándolo como selectivo, como alguien que condena a unos dictadores mientras protege a otros, siempre que sean ideológicamente afines. En el fondo, lo que se está disputando aquí es el monopolio del relato sobre la palabra democracia. Si Abascal consigue asociar el nombre de Sánchez a la imagen de una red de complicidad con regímenes autoritarios, la próxima vez que el presidente hable de valores europeos o defensa de la libertad, una parte de la audiencia escuchará esas palabras con escepticismo. Ese es el terreno donde se libra la batalla, no en los documentos técnicos, sino en la percepción ciudadana, en la sensación de que alguien ha estado jugando a dos bandas, hablando de principios mientras hacía política de espaldas a esos mismos principios. Y esa percepción, una vez instalada, es muy difícil de revertir. Lo interesante de esta estrategia es que no necesita pruebas contundentes para funcionar. Basta con sembrar la duda, con hacer que el ciudadano se pregunte ¿y si es verdad? ¿Y si realmente hubo algo más detrás de tanto silencio? Una vez plantada esa semilla, cada declaración oficial suena hueca, cada negativa parece una confirmación encubierta. Es el poder del relato alternativo. No se enfrenta directamente a los hechos, sino que crea un marco interpretativo en el que los mismos hechos adquieren un significado completamente distinto. Si todo esto te parece demasiado grave como para que pase desapercibido, no te quedes callado. Si sientes que estas conexiones y silencios deben estar en la conversación pública, deja ya mismo tu apoyo, dale like y comparte este vídeo ahora. Envía este contenido a las personas que sabes que se preguntan qué hay detrás de cada rueda de prensa, detrás de cada gesto diplomático. Hazlo circular para que este análisis no se quede en un rincón, sino que llegue a quienes todavía creen que todo esto son simples exageraciones. Que tu acción hoy sea parte de algo más grande, la construcción de una conversación pública que no acepta versiones oficiales sin cuestionarlas. A medida que la crisis venezolana entra en una fase decisiva, la ofensiva discursiva de Abascal cumple varias funciones simultáneas. Por un lado, refuerza su perfil de líder que no teme señalar a gobiernos que la diplomacia europea trata con más cautela. Por otro, coloca a Sánchez a la defensiva en un terreno en el que el presidente preferiría presentarse como árbitro moral y al mismo tiempo envía un mensaje a su propia base. La batalla no es solo contra el socialismo dentro de España, sino contra toda una constelación internacional de proyectos políticos que comparten una misma matriz ideológica. En ese marco, Caracas y Madrid no son ciudades lejanas, son dos escenarios de una misma disputa, dos frentes de una guerra cultural y política que trasciende fronteras. El uso del término mafia no es casual ni inocente. Es una palabra que evoca estructuras de poder cerradas, pactos de silencio, lealtades compradas, intereses por encima de la ley. Al vincular a la mafia de Sánchez con la caída de Maduro, Abascal no solo está insultando al presidente, está sugiriendo que el sanchismo forma parte de un entramado en el que la moral es negociable y la democracia un decorado. La narrativa es clara. Si el régimen venezolano se hunde, pueden salir a la luz los documentos, las comunicaciones, los acuerdos que muestren
demuestren hasta qué punto se sostuvo desde Europa a un poder que la oposición venezolana lleva años denunciando como tiránico. Pero, ¿qué pasa si esa información empieza a filtrarse? ¿Qué pasa si funcionarios, empresarios o diplomáticos comienzan a hablar, a entregar pruebas, a desvelar reuniones que nunca debieron suceder? Ahí es donde el mensaje de Abascal adquiere un tono casi premonitorio. Sánchez debería estar preocupado. No suena solo a crítica, suena a advertencia, a la idea de que el relato oficial, cuidadosamente construido, puede desmoronarse como un castillo de naipes si una pieza clave, el régimen de Maduro, se viene abajo definitivamente. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no son solo diplomáticas, son judiciales, son morales, son electorales. En paralelo, este tipo de discurso busca algo más que debilitar al gobierno. Intenta reordenar el mapa moral de la política española. Si los que se presentaban como defensores de los oprimidos quedan asociados a un régimen que oprimía a su propio pueblo, se abre un vacío simbólico que otros actores políticos como Vox están dispuestos a ocupar. De repente, quienes eran señalados como extremistas pueden presentarse como los únicos que denunciaron desde el principio lo que estaba ocurriendo en Venezuela, mientras otros preferían callar. Esa inversión del discurso es poderosísima. Convierte a los acusadores en víctimas y a los defensores de la democracia en cómplices del autoritarismo. También hay un componente de oportunidad política que no puede pasarse por alto. Cada vez que un gobierno enfrenta una crisis internacional que toca sus puntos débiles, la oposición tiene una ventana para redefinir el debate público. Abascal no está improvisando, está capitalizando años de críticas a la política exterior del PSOE, años de acusaciones sobre amigos bolivarianos, años de señalamientos sobre la falta de firmeza ante regímenes autoritarios. Ahora, con Maduro tambaleándose, todas esas críticas encuentran un momento de validación simbólica. Y aquí es donde entras tú. Si quieres que estos temas sigan saliendo a la luz, si te importa que alguien ponga nombres y apellidos a las complicidades políticas, no basta con ver este vídeo y pasar al siguiente. Suscríbete ahora mismo a este tipo de contenido. Hazlo ya, para no perder este espacio de análisis directo, sin filtros, donde se señalan las conexiones que otros prefieren callar. Activa tu propia forma de resistencia informativa. Permanece cerca de quienes no tienen miedo a incomodar al poder, porque lo que está en juego no es solo una noticia más, es la capacidad de mantener viva una conversación crítica en un entorno donde cada vez más voces son silenciadas, algoritmos mediante. Además, tu voz importa. Deja un comentario debajo de este contenido y di lo que piensas. ¿Crees que el gobierno ha sido realmente un cómplice y beneficiario del régimen de Maduro? ¿Piensas que se ha blanqueado durante años una dictadura por razones ideológicas o económicas? Cuéntalo. Cuando escribes lo que ves, lo que sospechas, lo que no te cuadra, ayudas a que otros entiendan que no están solos. Deja claro con tus palabras que hay una comunidad despierta que no se conforma con el relato oficial, que no acepta que se les diga esto es así sin cuestionarlo. No subestimes el poder de ese gesto. Un comentario tuyo puede hacer que otra persona se dé cuenta de que sus dudas son compartidas. Puede ser la chispa que lleve a alguien a investigar, a contrastar, a dejar de tragarse titulares prefabricados. Por eso, deja tu opinión ahora mismo. Haz preguntas, comparte tu experiencia, señala las contradicciones que ves. Juntos somos mucho más difíciles de ignorar que aislados, y eso lo saben quienes prefieren que cada uno se quede en su burbuja, sin conectar con otros que piensan igual, sin darse cuenta de que son legión. Así que haz 3 cosas ahora, sin esperar. Suscríbete para no perder este espacio crítico, deja tu comentario para que los demás sepan que no están solos, y mantente firme en algo esencial. No renuncies a hacer preguntas incómodas, porque cuando los regímenes caen, lo que se pone a prueba no es solo la estabilidad de un país lejano, sino la verdad de quienes desde aquí decidieron mirar hacia otro lado, y esa verdad, tarde o temprano, siempre acaba saliendo a la luz. Siempre.